Estiré la mano con un trapo y saqué la sartén de hierro fundido de las brasas humeantes al borde de la hoguera. Los olores de las salchichas ahumadas se mezclaron con los de las cebollas y los pimientos, y mi estómago rugió ruidosamente anticipando la cena después de un largo día montando vallas. Ya casi está, pensé, mientras daba la vuelta a las salchichas con un tenedor y devolvía la sartén a las brasas. Era mi primera vez en el rancho de Keiki, cabalgando junto a un par de veteranos por la linde del rancho ganadero de 5.000 acres en el límite de la región de Piney Woods de Texas. Había trabajado en otros ranchos antes, sobre todo en el centro de Florida, pero el año anterior sentí que era hora de cambiar de aires, así que cogí el coche y me dirigí un poco hacia el oeste. El tiempo era un poco más agradable y el paisaje un poco más variado, así que me gustó bastante. Pasaba una hora de la puesta de sol y acabábamos de levantar el campamento para pasar la noche. Cerca de allí podía oír el tranquilo arrastrar de los caballos mientras pastaban un poco en los extremos de sus ataduras. Arriba, 1.000 millones de estrellas iluminaban el cielo sin luna ni nubes, y pude ver las tenues vetas de la Vía Láctea extenderse por aquel oscuro manto. El aire se había vuelto fresco, pero me sentí bien después de un caluroso día en la silla de montar. «Hoy lo has hecho bien, chico», dijo Tommy, el mayor de los tres. Parecía tener unos 100 años a la luz parpadeante de la hoguera, aunque probablemente no tendría más de 60. Supuse que toda una vida trabajando bajo el sol de Texas le hace eso a un hombre. Su piel estaba desgastada y oscura, y sus ojos parecían estar siempre entrecerrados contra el resplandor, incluso cuando no lo había. Sin embargo, sonreía mucho, lo que ayudaba a suavizar los bordes duros. Hoy en día es un poco difícil encontrar un buen trabajador al sur de los 40, dijo. Agaché la cabeza. Gracias, Tommy. Te lo agradezco, Tommy. Miré a Jonas, que acababa de terminar de atender a los caballos y ahora se sentaba con nosotros junto al fuego. Se reclinó en la silla plegable de nylon con un gruñido y aceptó un vaso de lata de lo que yo sabía que era whisky de Tommy con una inclinación de cabeza. Jonas era alto y delgado, con un poblado bigote canoso y el pelo bien recortado bajo su sombrero de vaquero desgastado por la edad, y por mucho tiempo que pasara cerca de él, no podía olvidar el hecho de que parecía salido de una vieja película del oeste. Incluso llevaba un revólver en la cadera, prefiriendo la pistola de rueda a las automáticas más modernas que el resto de nosotros tendíamos a preferir. «Sí, buen trabajo», dijo David, asintiendo con la cabeza y levantando un poco la copa. «Vamos bien de tiempo. Creo que estaremos casi listos para terminar este trabajo pasado mañana. Te llevaré a casa con esa hermosa mujercita tuya», dijo con una sonrisa. Llevábamos en las vallas lo que parecían meses, aunque en realidad solo habían sido un par de días. Había otra cuadrilla trabajando en la línea sur, pero nosotros nos encargábamos de la más rocosa e irregular frontera norte del rancho. Envidiaba a la otra cuadrilla. Estaban en terreno abierto, en su mayor parte llano y uniforme, lo que les permitía utilizar jeeps para trabajar en sus secciones. Eso también significaba que podían volver a casa cada noche y dormir en sus propias camas. Sin embargo, el límite norte discurría por colinas y bosques de pinos, en gran parte inaccesibles para todo lo que no fuera de 2 o 4 patas. Así que montamos a caballo como hicieron nuestros predecesores hace 100 años en esta misma tierra. No me importaba demasiado. Era tranquilo, silencioso. Un hombre podía pensar aquí fuera. Aún así, solo llevaba 6 meses de casado y seguía en esa fase en la que me dolía el corazón estar lejos de Sophie. Tal vez la próxima vez me pongan en el equipo del sur. Tal vez no. Así que empecé a remover los pimientos y las cebollas para asegurarme de que no se pegaban a la sartén. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué evitamos esa sección de la valla hoy? Ya sabes, la que se adentraba en el bosque. Creo que no habría tomado mucho tiempo seguirlo. Fue breve, pero no me perdí la mirada que Tommy dirigió a Jonas,
Jonas bebió un sorbo de su taza y se inclinó ligeramente hacia adelante, asintiendo casi imperceptiblemente. ¿Te refieres a ese bosque bajo que pasamos cerca del mediodía? ¿Esa tumba? Ahí no entramos, dijo, con voz grave y cascajosa. Es pantanoso y difícil de navegar. Además, el ganado no entra ahí. Tommy asintió con la cabeza, mirando fijamente su propia taza, con ojos distantes. Retiré la sartén del fuego y la dejé a un lado, dejando que la cena se enfriara un poco antes de servirla. Sí, pero ¿no deberíamos haber comprobado al menos si había roturas en la valla? No quiero ni pensar en lo que diría Colton si se enterara de que nos hemos saltado la sección. He conocido capataces como él antes, y me pareció que era de los que se tomaban bien los atajos, dije. Jonas desechó mi preocupación, sacó un cigarrillo del bolsillo del pecho y lo encendió con una ramita humeante. Colton sabe que siempre nos lo saltamos. Joder, para empezar fue él quien nos dijo que nos mantuviéramos alejados de allí, dijo Jonas. Desde que ese chico, empezó Tommy. Luego hizo una pausa, chasqueando los dedos, tratando de recordar algo. ¿Ricky? De Georgia, respondió Jonas. Tommy asintió. Claro, Ricky. No sé por qué nunca recuerdo su nombre. Desde que Ricky desapareció allí, allá por 2005 o 6, ha estado fuera de los límites. Antes de eso sí que estaba prohibido, añadió Jonas. Vació la taza y la dejó junto a la silla. Hizo una larga pausa en silenciosa contemplación y finalmente asintió casi para sí mismo y dijo: «Voy a contarte una historia, David, para que no acabes sintiendo curiosidad y divagando por donde no debes, como hizo Ricky. La primera vez que lo vi, tenía más o menos tu edad, quizá un poco más. He trabajado en este rancho como peón la mayor parte de mi vida, incluso entonces. Nunca había salido a montar cercas antes de ese día. Pasaba la mayor parte del tiempo cuidando el rebaño y ayudando a mantener el equipo. Un día, el antiguo jefe, Trent Jackson, vino a verme y me dijo que me uniría al siguiente grupo que montaría la línea norte, ya que el viejo Nick Terry se había puesto enfermo y no se esperaba que volviera a montar pronto. Bueno, como puedes imaginar, estaba bastante emocionado por la oportunidad de hacer algo diferente, de subir un peldaño y asumir alguna responsabilidad más por aquí. Jonas levantó la taza y se la tendió a Tommy, que la mojó un poco más. Era el tercer día de viaje cuando nos encontramos con ese tramo de valla que desaparece entre los oscuros pinos. Los dos chicos con los que estaba en ese momento eran bastante novatos y supongo que nadie les había dicho que se mantuvieran alejados de ese terreno. Así que cuando llegamos, nos limitamos a seguir la línea de la valla hacia las sombras de los árboles. Es curioso, recuerdo que era un día caluroso, pleno verano, según recuerdo. Estaba ansioso por salir del sol y adentrarme en la sombra de los pinos, pero cuando rompimos la arboleda, el aire no era fresco y agradable como cabría esperar. Era más bien como entrar en un cobertizo cerrado en medio de un día caluroso. Estaba húmedo y quieto, y creo que todos nos sentimos un poco incómodos. Diablos, los caballos ni siquiera querían ir. Tommy sonrió. «Siempre creí que eran más listos que tú», reprendió. Jonas se rió un poco y asintió con la cabeza. «Supongo que tienes razón. De todos modos, entramos siguiendo la oxidada valla de alambre de espino, vigilando que no hubiera alambres flojos o rotos. Incluso entonces, me pareció un poco extraño que el ganado no volvieran a meterse entre los árboles en aquel lugar. ¿Has visto el suelo alrededor de esa zona? Incluso hoy está muy removido por el pastoreo». Me miró y me dedicó una sonrisa tensa. «Y todos sabemos que las vacas no son lo más inteligente que hay. ¿Cuántas veces hemos tenido que adentrarnos en los bosques orientales para traer de vuelta a casa a algunos vagabundos que no sabían cómo salir una vez dentro? Aún así, algo los mantenía alejados de esa arboleda, algo que podían sentir. Bueno, esa vieja valla se adentra unos 800 metros en esos oscuros bosques antes de volver a salir en una suave curva.
Ni siquiera estoy seguro de quién demonios pensó que era una buena idea ponerla allí en primer lugar. Probablemente uno de los miembros del clan Kirkman, cuando compraron el terreno, supongo. De todos modos, lo primero que todos notamos fue que la valla en toda esta zona estaba en un estado bastante malo de abandono, como si no se hubiera visto en décadas. Jim Tillman, el jefe de nuestro grupo, tomó nota de ello. Pensó que probablemente volvería en un par de semanas para reemplazar toda la maldita cosa. Teníamos suministros para reparar, no para sustituir una línea entera, así que nos limitamos a asegurarnos de que no hubiera roturas. Jonas se detuvo un segundo, dando una calada a su cigarrillo antes de continuar con la mirada. Ahora distante, Bill fue el primero en fijarse en él. Siempre tuvo los ojos más agudos de nosotros. Aquí y allá, esparcidos entre los árboles, había una especie de adornos colgantes, hechos de palos, cuerda y trozos de huesos de animales, casi como esos estúpidos atrapasueños que la gente cuelga de los espejos retrovisores, pero diferentes. Estos parecían viejos, reales, si me entiendes. No eran una especie de souvenirs que se pueden comprar en los puestos turísticos de carretera. Eran feos, amenazantes, como si fueran en serio. No sabíamos qué pensar, pero Bill parecía un poco inquieto cuando empezamos a verle. Tenía sangre wichita, y creo que una parte de él estaba tratando de enviar algún tipo de advertencia. Estábamos comprometidos, sin embargo. Ya habíamos pasado un par de horas serpenteando entre los árboles, y no queríamos que el capataz se enterara de que nos habíamos asustado y nos habíamos saltado toda una sección de la valla. Supuse que pronto estaríamos de vuelta en terreno abierto. Además, todos estábamos armados y no íbamos a asustarnos por unas baratijas dejadas por Dios sabe quién. El terreno había sido en su mayor parte pantanoso y blando, y los caballos estaban empezando a pasarlo mal hasta que por fin empezó a levantarse un poco y a volverse más firme. Se estaba haciendo tarde en ese momento, y decidimos encontrar un claro donde pudiéramos atar los caballos y acampar por la noche. Y fue entonces cuando Bill vio la cabaña. Jonas bebió otro sorbo y continuó, con sus ojos grises pálidos brillando a la luz del fuego. Al principio no estábamos muy seguros de lo que estábamos viendo. Parecía una vieja choza de colonos, probablemente abandonada durante generaciones. Estaba situada en medio de un claro de tamaño justo en los árboles, con un poco de un arroyo corriendo a un lado de ella, aunque pensamos que era tan buen lugar como cualquier otro para acampar. Bill se fue a recoger leña, mientras Jim y yo atábamos un corral improvisado para los caballos, y nos pusimos a quitar las agujas de pino y las hojas, y a buscar las piedras que podíamos guardar junto a la hoguera. El sol se había ocultado, dejando la mayor parte de la zona a la sombra, aunque aún quedaba algo de luz en el cielo. Mientras Jonas hablaba, empecé a servirles la cena a él y a Tommy casi sin pensarlo. Nunca había visto a Jonas tan absorto en un recuerdo, ni le había oído decir tantas palabras seguidas. Normalmente era un hombre callado, siempre observando y escuchando, pero rara vez hablaba cuando abría la boca. Había aprendido pronto que todo el mundo escuchaba lo que él decía. Era ese tipo de hombre, ya me entiendes. Cuando terminamos de preparar la zona para acostarnos, continuó. En aquellos tiempos, la mayoría dormía en sacos de dormir bajo las estrellas. Como eso fue antes de que empezaran a fabricar las tiendas ultraligeras y compactas de hoy en día, Bill aún no había vuelto con la leña, y supusimos que probablemente le estaría costando encontrar madera seca y leña entre todo el desorden de tierra húmeda y podrida que habíamos visto mientras esperábamos. Jim dijo que probablemente deberíamos echar un vistazo a la cabaña antes de que oscureciera del todo, solo para asegurarnos de que no había nadie dentro que fuera a causarnos problemas. No creí que eso fuera muy probable, pero parte de nuestro trabajo era asegurarnos de que no hubiera intrusos en la propiedad del señor Kirkman, así que le seguí la corriente. Caminamos hacia ella, a unos 20 metros de donde nos instalamos para pasar la noche.
Me fijé en lo que parecía una cuerda trenzada tendida delante de ella, y pensé que tal vez en algún momento había estado tendida a lo largo de la puerta, hasta que el tiempo y la intemperie hicieron mella y acabó soltándose y cayendo al suelo. Sin embargo, era extraña. No se parecía en nada a las cuerdas de cáñamo retorcidas que utilizábamos. Era más ornamentada, supongo. Es que la palabra de la trenza era intrincada y estaba salpicada aquí y allá de dibujos hechos con cuentas. Recuerdo que me preguntaba por qué alguien colgaría una cuerda alrededor de esta pequeña choza, pero no le di mucha más importancia, para ser sincero. Así que llegamos a la puerta y Jim extiende la mano para abrirla cuando vi una extraña escritura y símbolos tallados en la cara de la misma, que abarcaban la puerta de un lado a otro e incluso se extendían por las paredes de ambos lados. Ninguno de los dos lo reconoció. Desde luego, no era inglés, ni ningún otro idioma que yo hubiera visto. Jim dijo que le parecía comanche, pero yo pensé que era un mentiroso y que no reconocería el comanche ni aunque le mordiera el culo. Demonios, ni siquiera estaba seguro de que el comanche tuviera un lenguaje escrito. Empezábamos a quedarnos sin luz, así que ambos cogimos las linternas y, sin decir nada más, él tiró con fuerza de la puerta. No cedió, pero Jim era un chico grande y puso toda su fuerza en ella, hasta que finalmente cedió y se abrió de golpe, con un chasquido repentino como un disparo, como si hubiera estado cerrada con llave o atrancada por dentro. Jonás se detuvo un momento, dejó el plato sin tocar en el suelo junto a la silla y bebió otro sorbo de su taza. Sus ojos se desviaron hacia las vacilantes llamas de la hoguera y me di cuenta de que estaba absorto en sus recuerdos, sin apartar la vista. Volvió a ponerse en marcha en cuanto se abrió la puerta. Sabía que algo no iba bien. Los dos lo sabíamos. Se podía sentir en el aire como cuando se avecina una fuerte tormenta. Pero era diferente, equivocado. Parecía que no deberíamos estar allí. Desvió sus ojos hacia los míos. Sentí como si hubiéramos cometido un error. Empezaba a preguntarme si Jonas me estaba tomando el pelo, ya sabes, las novatadas al chico nuevo y todo eso. Miré de él a Tommy y pude ver que los ojos del viejo estaban fijos en el fuego, sus pensamientos distantes y tal vez un poco desagradables, si la forma de su frente era una indicación. Jonas miró a las estrellas un momento mientras continuaba. Es extraño. Recuerdo aquel momento como si fuera ayer, como si lo tuviera grabado en la memoria. El aire se enfrió de repente y el mundo a nuestro alrededor enmudeció. Aún así, era como si todo contuviera la respiración, esperando a ver qué iba a pasar. La choza estaba vacía, o casi. En medio del suelo de tierra había un agujero negro e irregular, probablemente de 1 metro de diámetro. No sabría decir qué profundidad tenía. Nos acercamos al borde con tanto cuidado como pudimos y alumbramos hacia abajo, pero si había un fondo, estaba más allá de lo que podíamos ver. Jim arrastró una roca por el borde y la escuchamos rebotar por las paredes mientras caía. Durante un buen rato dejamos de oírla, aunque nunca la oímos tocar el fondo. Lo que sí oímos fue un sonido diferente, como el de algo arrastrándose allá abajo en la oscuridad, tal vez trepando por las ásperas paredes de un pozo. Incluso mientras estábamos allí de pie apuntando con nuestras linternas como un faro, como un par de idiotas, podíamos oír lo que parecían garras o uñas en la dura tierra y roca de aquel agujero. Sonaban frenéticos, ansiosos, tal vez hambrientos, diablos, no lo sé, pero sonaban como muchos de ellos. Una cosa que estaba bastante clara en ese momento era que sonaba como si se estuvieran acercando y rápido. No sé qué clase de bestia puede escalar un túnel vertical con esa velocidad, y estaba seguro de que no quería averiguarlo. Volví a salir por la puerta de la cabaña, manteniendo la luz fija en el agujero, escuchando cómo se acercaba el sonido. Jim no se había movido. Estaba de pie al borde de aquel abismo negro, iluminándolo con su luz, como si estuviera paralizado por algo que veía o por algo que esperaba ver. Tal vez. En algún momento me di cuenta.
Cambié la linterna a la mano izquierda y apoyé la derecha en la culata de la pistola, como si esperara tener que usarla. Los sonidos se acercaban aún más, con movimientos más frenéticos. Sonaba como si alguien arañara salvajemente desde el interior de un armario, o tal vez de un ataúd. Abrí la boca para llamar a Jim, para que se alejara del borde y saliera por completo de aquella choza, cuando oí la voz de Bill desde el campamento de al lado, llamándonos, preguntándonos qué estábamos haciendo. Le eché un vistazo por encima del hombro y lo vi caminando hacia nosotros, después de dejar un montón de leña junto al anillo y de limpiarse el polvo de las manos en los vaqueros. Hizo un gesto con la cabeza hacia la cabaña y preguntó qué habíamos encontrado, pero yo ya estaba dando media vuelta para sacar a Jim de allí por el pescuezo si hacía falta. Aquella sensación de pavor crecía por momentos y estaba seguro de que algo malo estaba a punto de ocurrir. En ese instante, cuando mis ojos se volvieron hacia él, se oyó un fuerte ruido y tuve la impresión de que algo grande, oscuro y húmedo salía de aquel agujero negro. No puedo decirte lo que era, ni siquiera qué aspecto tenía. Creo que la mente de un hombre está conectada para protegerse de ver cosas que no debería ver, cosas que podrían partirla por la mitad como una rama seca. Lo único que recuerdo es aquella gran masa de ébano que salía de la fosa, reluciente y con un hedor que me revolvía las tripas. Me parece recordar que tenía patas a su alrededor, como un milpiés demoníaco salido de las entrañas del mismo infierno. No sabría decir si tenía cabeza o cara, porque lo siguiente que supe fue que estaba cayendo de espaldas contra el suelo, sin aliento y con un zumbido en la cabeza. Oí a Jim gritar algo parecido a un alarido de horror, o tal vez de dolor, pero solo duró un latido antes de silenciarse. Nunca había oído algo tan terrible en toda mi vida. Desde donde yacía, aturdida y jadeante, pude ver a Bill de pie a unos pasos de distancia, con los ojos muy abiertos y la boca floja mientras contemplaba la abominación que había surgido de aquel pozo. Sus manos colgaban sin fuerza a los lados, balanceándose un poco, y parecía una marioneta sujeta por una cuerda invisible. Cuando recobré el sentido y me puse en pie, sacando la pistola de la funda, todo había terminado. La cosa había desaparecido, junto con Jim, y la cabaña estaba vacía de nuevo. Excepto por aquel maldito agujero negro en el suelo, todo estaba mortalmente quieto. Incluso la brisa se había apagado y los caballos habían dejado de dar vueltas. Jonas tiró la colilla a la hoguera y se bebió lo que quedaba. Tommy extendió la mano y volvió a llenarla. Esta vez también me ofreció la botella, y yo la acepté con un gesto de agradecimiento. «Dios mío, Jonas», respiré, con los ojos fijos en la oscuridad más allá de la luz de nuestra hoguera, al oír un ruido medio sordo. Probablemente solo era mi imaginación. Esto es un estrangulamiento, ¿verdad? Solo estás jugando con un chico nuevo. Tommy y Jonas compartieron una mirada que no pude descifrar, alguna conversación silenciosa entre dos viejos amigos. Jonas se quitó el sombrero y se pasó la mano por la cabeza, alisándose el pelo corto recortado. Volvió a colocárselo y se inclinó hacia adelante en la silla, con los ojos agudos y penetrantes clavados en mí. «Ojalá fuera así, hijo», dijo mientras continuaba. El viejo Bill se quedó paralizado. Nada de lo que yo dijera o hiciera le sacaría de su estado. Tuve que subirlo a su caballo y sacarnos de allí, en la oscuridad de la noche. De ninguna manera iba a pasar otro maldito minuto cerca de ese agujero y lo que fuera que hubiera allí abajo en la oscuridad. Volvimos a la casa del rancho al día siguiente, alrededor del mediodía. Para entonces, el pelo de Bill se había vuelto casi blanco, como si alguien lo hubiera blanqueado. Sus ojos se habían nublado hasta que ni siquiera podías ver nada más que canicas blancas, lechosas en esas cuencas. Era un hombre de 28 años y parecía tener 100 en ese momento. Aún no había salido del trance en el que se encontraba.
lo que los médicos llamaban un estado catatónico. Dijeron que estaba vivo, pero era casi como si ya no estuviera allí, si entiendes lo que quiero decir. Como si lo que hubiera visto lo hubiera destrozado sin remedio. Si seguía allí, supuse que estaría escondido en algún rincón oscuro, rezando para que no lo encontraran. Lo internaron en Rochdale, ese manicomio que solía estar cerca de Gilmerden antes de que lo cerraran hace un tiempo. Desde el momento en que perdimos a Jim, Bill O'Neill nunca dijo otra palabra. Nunca reconoció la presencia de nadie a su alrededor. La única vez que emitía un sonido era en la ditonita, cuando se sentaba erguido en la cama de la institución y gritaba con los ojos muy abiertos en la oscuridad hasta que llegaban los camilleros y lo sedaban. Jonás dejó la taza y volvió los ojos al fuego. Un día, unos 3 años después, los camilleros entraron en su habitación para el control matutino y lo encontraron más muerto que una mierda, pero todavía sentado en su cama, con los ojos muy abiertos y la boca abierta como aquel día en la choza. Aún no estaba seguro de si le creía, pero ya no tenía la impresión de que estuviera intentando tomarme el pelo. Todo en esta historia parecía real, como si la hubiera sacado de sus recuerdos y no se la hubiera inventado. ¿Qué demonios era?, pregunté. ¿Esa cosa del agujero? Jonas negó con la cabeza. Ni idea. Los indios Caddo fueron de las primeras tribus que se asentaron en esta zona, pero tienen historias de una raza aún más antigua. Hubo aquí, mucho antes que ellos, una tribu antigua con costumbres antiguas, una que los Caddo ni siquiera mencionan por su nombre, como si los hubieran rechazado. Susurran historias sobre sacrificios humanos y la comunión con el mundo de abajo y llamar a los dioses mayores para acabar con sus enemigos. Ese tipo de cosas. Tal vez eso es lo que era, un viejo dios que habían convocado. Diablos, tal vez es la razón por la que ya no están por aquí. Tal vez llegaron demasiado lejos, se aferraron a algo más allá de su control. Tal vez no. Todo lo que sé es que no nos metemos en los árboles de las tumbas.